Él es el presidente de la Asociación Israelita de la Ciudad de Resistencia, así que le damos la bienvenida al amigo Darío Sack. Bienvenido a la mañana de Contacto Inicial. Martín Sánchez te saluda, ¿cómo estás? Hola Martín, buen día para vos y para toda tu audiencia. Bueno, muchísimas gracias Darío por estar al pendiente de nuestro llamado, de nuestra comunicación, y el motivo tiene que ver con este nuevo aniversario de una fecha dolorosa para muchos, para todos los argentinos, como es la fecha justamente del 17 de marzo del atentado contra la Embajada de Israel. 33 son los años que se han cumplido hasta la fecha, y aún todavía las heridas siguen abiertas, ¿no es cierto, Darío? Así es, pasa el tiempo, pero las heridas siguen, como vos decís, la justicia no llega, el dolor y el pedido de justicia es constante, y el odio que sigue latente en el mundo respecto a este tipo de cosas. La verdad que sí que es algo que no se puede olvidar, que hay que recordarlo, que hay que tenerlo en cuenta, hay que mostrarlo para que estas cosas no vuelvan a suceder. Aunque lamentablemente suceden, nosotros tenemos que repudiar este tipo de hechos y bueno, entender que este atentado, si bien fue contra la sede diplomática, no dejó de ser un atentado en nuestro país, contra nuestros ciudadanos, contra gente de otros países que vivían y trabajaban en este país. Por ahí uno lee, dice 29 víctimas, más de 200 heridos, y uno se pone a leer, 29 parece un número, pero es un número, pero 29 eran 29 vidas, 29 personas que tenían sueños, que tenían familia. Yo me ponía a leer un poco las personas que fallecieron y a leer un poco sus historias. Por ahí la gente no sabe, pero frente a la embajada hay una parroquia que tenía un hogar de ancianos, y el sacerdote Juan Carlos Brumana falleció en el atentado. Después había una señora que vivía en el hogar de ancianos, de nombre Escorcina, que también falleció. Yo pongo a leer, porque no es un número, son personas que tenían, que pasaban por ahí, un instalador de aire acondicionado que se bajó de la camioneta para instalar en un edificio aledaño y justo fue el momento del atentado y perdió la vida. Entonces es una herida que el atentado fue en nuestro país contra nuestros ciudadanos, y realmente, bueno, es muy doloroso que todavía a 33 años no haya nadie condenado. Vos sabés, Darío, siempre se recuerda también la fecha en el mes de julio del atentado a la AMIA, y es como el sello, digamos, no sé si era en su momento la impunidad política o de la debilidad de nuestras defensas, que dos atentados se dieran justamente con objetivos claros hacia la comunidad israelita argentina, y que nada pudo hacer en su momento el gobierno de Carlos Menem como para, trabajar de lleno, en lo que fueron justamente los ideólogos de este atentado. Todo quedó plasmado básicamente en la justicia y prácticamente calcado en las piedras justamente que revelan los monumentos allí, en tanto en la embajada como también en la asociación israelita. Hoy por hoy, y siendo ya una persona adulta, yo me acuerdo, era jovencito, era adolescente en aquel entonces, y el impacto que causó justamente estos atentados hizo temblar a todo el país, porque estamos tan vulnerables que prácticamente ni siquiera la vimos venir en este segundo evento. Ustedes, me imagino ya con más de 30 años de experiencia en estos atentados, ¿qué reflexión pueden sacar al respecto? Y como vos decís, yo en el atentado del 92 tenía 9 años, y todavía me acuerdo porque yo estaba en la escuela de Breda en ese momento, cuando fue el atentado. Y nosotros vivíamos muy tranquilos, estábamos íbamos a la escuela relajado, y a partir de ahí que nos fueron a retirar todos los padres a nosotros por miedo, porque no sabían lo que pasaba, porque no se entendía la dimensión de lo que ocurría, y después empezamos a vivir
digamos, estar preocupados por nuestra seguridad para poder vivir nuestra vida comunitaria judía. Entonces, a nosotros esto nos modificó, nos hizo estar alerta, y lamentablemente 2 años después pasó lo mismo, con un atentado más grande, con secuelas mucho más fuertes, y bueno, sí, y como decís, todavía no hubo una no había una voluntad de poder dar con los responsables, de enjuiciarlos, de condenarlos. Y bueno, ahora que se firmó se hizo la ley del juicio en ausencia, ojalá que se pueda lograr la justicia. Estamos hace 33 años con la embajada, y en julio 31 años con la AMIA. Sí, exactamente. Darío, desde allí, obviamente todos hemos tomado conciencia que nuestro país debería armarse contra estas fuerzas invasoras o estas fuerzas terroristas, digamos, porque en cualquier momento puede volver un tercer atentado mucho más doloroso y mucho más expansivo, en el sentido de que cualquier objetivo le puede venir bien a estos tipos de terroristas, y más ahora con un gobierno, digamos, de Javier Milei, donde de alguna manera está, digamos, en una sintonía casi, digamos, comunitaria con la asociación israelita, o mejor dicho, con la comunidad israelita argentina, pero a su vez también en contra justamente de los grandes eventos que tienen que ver con el conflicto de Medio Oriente. ¿Vos creés que hoy por hoy nuestro país está en condiciones, digamos, de alguna manera declararle también la guerra al terrorismo internacional? Nosotros acá tenemos que condenar el terrorismo, tenemos que entender de que el terrorismo está en todo el mundo, este tipo de terrorismo, porque si bien hay muchos atentados o agresiones contra el pueblo judío en el mundo, también tiene que ser de que hay muchas agresiones, atentados contra los cristianos, y también contra el pueblo musulmán. Ellos están en desacuerdo de la forma que vivimos todos, entonces tenemos que estar muy atentos, porque esto puede pasar en cualquier ámbito. Obviamente, a los primeros que han buscado está el pueblo judío, pero hay que tener en cuenta que si uno lee las noticias e investiga un poco, hubo un montón de atentados en Europa y en África que han sido contra cristianos porque no tienen la fe que ellos consideran que es la que tienen que seguir. La universal, exactamente. Entonces, yo lo que entiendo es que estamos todos expuestos a que pueda pasar algo, estamos expuestos. Obviamente que hay esquemas de seguridad que hay que tenerlas en todo el mundo, hay que tener cuidados, y se trabaja en eso para que no ocurran, pero no estamos exentos de que pueda volver a suceder algo como lo que sucedió hace 31 y 33 años atrás. Correcto. Darío, hablando de este tema también en particular, y como siempre nuestro programa de alguna manera involucra a la política, ¿cómo están ustedes de la Asociación Israelita hoy por hoy, vinculado también, y digo política en el sentido figurativo, no partidaria, por supuesto, ¿no?, sino en el servicio, en el punto de vista del servicio participativo, digamos, político, digamos, y activo de la comunidad judía en el país? ¿Cómo están de ustedes, digamos, complementados, digamos, con las acciones del gobierno, tanto nacional como provincial? Nosotros, yo estoy a cargo de la comisión directiva hace unos 7-8 meses. Yo puedo hablar por mí, pero antes también lo he visto. Nosotros tenemos un muy buen diálogo con el gobierno provincial. Charlamos, estamos en contacto y en coordinación de todo. Sentimos el acompañamiento en las actividades que hacemos, que invitamos, que los vienen porque les interesa, porque en definitiva nosotros lo que invitamos son actividades culturales, religiosas,
también sobre este tipo de eventos, pero nosotros sentimos el acompañamiento. A nivel nacional, el acompañamiento, bueno, uno lo ve en las noticias, en los medios, que el presidente está a favor de la legítima defensa de Israel contra la organización terrorista Hamas, que condenó los ataques del 7 de octubre del 23, que creo que es muy importante eso, porque hay que entender de que lo del 7 de octubre fue algo que es imposible no condenarlo. Exactamente. Porque entonces, si entendemos eso, la lógica es que todo el mundo tendría que haberlo condenado, pero tenemos que como que demostrar, o la palabra es demostrar, pero tenemos que felicitar o decir o estar agradecidos por alguien que condenó cuando todo el mundo tendría que haberlo hecho. Y probablemente eso genera algunas rispideces, pero fue muy extraño que no todo el mundo lo haya hecho en ese momento. Exactamente, y por eso también, bueno, después han salido otras voces, inclusive también del área internacional, sobre todo me refiero a lo que también genera el conflicto entre la guerra de Rusia con Ucrania, y esto también, bueno, divide al mundo prácticamente en dos fracciones, ¿sí? Darío, por último, y agradeciendo este contacto contigo, último momento de reflexión, ¿qué mensaje le puedes dejar a nuestra audiencia? Somos hermanos, obviamente, bajo la misma bandera, así que queremos conocer también la opinión de ustedes en una fecha muy clave, muy especial también para, obviamente, los sentimientos argentinos, porque te recuerdo, como recién charlamos, éramos jóvenes, quizás vos y yo en aquel entonces, y quizás no entendíamos muy bien el concepto de lo que era terrorismo, lo que es obviamente atentado, lo que es justamente guerra, pero hoy, ya siendo adulto, padre y también futuro abuelo, yo calculo que también hoy nos pesa mucho también esas responsabilidades que hoy como ciudadanos nos debemos a todos, así que me gustaría escuchar tu mensaje también de paz. Sí, nosotros, queremos ser firmes, que ante el odio nosotros tenemos que tener memoria, que ante la impunidad tenemos que hacer la búsqueda de la justicia, de que entendemos de que todos tenemos que vivir de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras tradiciones, de que todos tenemos que vivir en paz. No concebimos otra forma de vivir que no sea en paz y con respeto al prójimo, porque así lo somos, así somos todos, así es la media general del mundo, que considera de que tenemos que vivir en paz, respetando, y creo que así es la mejor manera de vivirlo. Estos hechos no pueden suceder, no pueden volver a suceder, hay que condenarlos y intentar entre todos, digamos, poder vivir en paz. Creo que eso es lo más importante, y con respeto. Así será.